Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que estén viendo esto. Mi nombre es Diego Di Natale, soy facilitador de barras de Access, entre otras técnicas holísticas y de comunicación también. Eh, y la idea y la intención del encuentro de hoy es poder hablar, contarles sobre la formación, sobre la clase de barras de Access. Mucha gente me ha preguntado. Y algunos saben más o menos o han escuchado algo de lo que son las barras, de lo que trata esta técnica, y hay gente que no, así que vamos a comenzar por el principio. Voy a contar un poquito primero lo que son las barras de Access brevemente, para ya luego adentrarnos en lo que es la formación, los beneficios que trae y demás, ¿sí? Cuando hablamos de las barras de Access es una técnica energética, somos energía. Digamos que a mí me gusta decir esto, que no es una técnica espiritual. O sea, en barras no nos vamos a encontrar con velas, saumos, música. Nada que, digamos, yo, por ejemplo, doy sesiones de Reiki, registros akáshicos y utilizo muchos otros elementos. Bueno, en barras no. Simplemente la sesión de barras se realiza a través de toques suaves con la mano, o sea, es una es a través de imposición de manos. Tocar suavemente, ¿sí? No hay que apretar, no hace falta apretar determinados puntos, ¿sí? Que están ubicados en la cabeza de la persona. Hablamos de que son 32 puntos en la cabeza y cada uno representa un área de la vida diferente de la persona. Hay puntos que están relacionados a las creencias que tenga la persona sobre el dinero, sobre su cuerpo, sobre la creatividad, sobre el control, eh, sobre las relaciones, el gozo, la tristeza. Y al tocar suavemente estos puntos, se va activando una descarga electromagnética que le decimos, que libera la carga de pensamientos, emociones, sentimientos, creencias que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Digamos, es como que, ¿vieron cuando se traba el celular porque está lleno de información y lo reseteamos de fábrica o le damos ahí una lavada de cara donde eliminamos ciertos archivos pesados que ya no son congruentes con nosotros en ese sentido, que no los vemos y que los queremos eliminar? Y genera más liviandad en ese equipo. Bueno, en nuestra cabeza genera esto. Al ir disipando toda esa carga, todos esos sentimientos que venimos acumulando a lo largo de la vida, nos terminamos sintiendo mucho más livianos, ¿sí? Por eso hablamos en barras que hablamos de la facilidad, hablamos de la liviandad, desde la filosofía en Access, ¿no? Entonces, ahí es como empezar a vivir también una vida con menos esfuerzos. Eh, y sin tener que ir a revivir lo que en algún momento aconteció, ni ir a buscar la raíz del problema o de dónde vino esa creencia que hoy en día nos atora, sino más bien en ir eliminando y disipando, ¿sí? Acá no venimos a buscar el porqué de las cosas, sino en empezar a percibir esa liviandad, en liberar eso que ya no es congruente con nosotros. Algo importante acá, en ese sentido, es que al ir eliminando todo esto y nos vamos sintiendo más livianos, obviamente la persona sabe de dónde viene. Y justamente la invitación de Access es a reconocer y a ver eso que la persona ya sabe, ¿sí? Nosotros como terapeutas no es que le vamos a estar diciendo cómo son las cosas, porque ahí le estaríamos sumando una creencia más y quizás lo que yo sé que a mí me funciona o a otra persona le funciona en determinado tema, a esa persona que tengo adelante no, no le va a modificar. Sí, quizás lo puede contribuir, puede hacerlo pensar, puede hacer ir percibiendo, pero acá lo importante es ir bajando todo lo mental, toda la cabeza y empezar a percibir desde el cuerpo, ¿sí? Eh, a mí me gusta decir esto de la intuición. Es como ir a conectar con eso interno, con eso que es verdad para nosotros. Muchas veces eh, nos pasa que desde la cabeza hay algo que decimos que no o que sí y el cuerpo nos está diciendo otra información y cuando le hacemos caso, rara vez falla. Bueno,
A mí me gusta decirle intuición, otros le dirán corazonada, ese sentimiento que está adentro, llámenlo como quieran, pero es eso que está ahí adentro que el cuerpo ya sabe. Entonces, lo que permite muchas veces esta sesión es ir disipando todo ese ruido mental, ese bullicio que podemos llegar a tener en la cabeza y empezar a estar más en contacto y en comunión con nuestro cuerpo, ¿sí? En sí, cada persona que realiza una sesión de barras, o incluso uno mismo, que en la clase lo explico, en que nos podemos autocorrer las barras también, tocando determinados puntos en la cabeza, eh, o activando esos puntos para que empiecen a correr. La experiencia siempre va a ser de manera única, porque cada persona es diferente, ¿sí? Pero en general, digamos, lo más común que empieza a suceder luego de una sesión es que la persona primero reduce el estrés. Si tiene grados de estrés, de ansiedad, de pensamientos repetitivos, empieza a disminuirse eso. Por ende, empezamos a tener, o la persona empieza a tener mucha más claridad, más foco. Muchas veces emerge lo creativo justamente por estar, digamos, más liviano y más lugar para eso nuevo que puede emerger. Suele las personas descansar mejor, no significa que duerman más horas, sino que las horas que duerman sean de mejor calidad de sueño. Hay una sensación de bienestar general, hay una menor reactividad emocional en el sentido de, no es que, bueno, ya no me importa lo que pasa alrededor, sino que ya no lo hago tan relevante o empiezo como a detectar qué es lo relevante para mí y qué no lo es tanto. Quizás me está haciendo algo relevante por lo que percibimos del contexto, de mi familia, de mis amistades, de lo que está alrededor, ¿sí? Somos seres que percibimos, somos seres energéticos. Eh, y de eso empezamos a conectar. Y cuando tenemos tanto ruido mental, lo llevamos mucho más a la cabeza que al cuerpo. Entonces, al reducir, al eliminar, al ir disipando toda esa carga, empezamos a estar más en contacto con el cuerpo, ¿sí? Lo que traen también las sesiones es una mayor apertura a recibir esas múltiples posibilidades. Esto lo hablo en la clase, ¿no? Pero hago acá una probadita, por así decir, en el sentido de muchas veces no nos damos cuenta, pero al elegir algo hay un montón de otras opciones que no estamos eligiendo. Y algunas veces vemos algunas otras opciones, algunas otras posibilidades de eso que no elegimos. Pero muchas veces sucede que elegimos entre A o B, esas polaridades en las que nos encontramos en la vida, y en realidad el universo está para brindarnos infinitas posibilidades. Y cuando nosotros nos reconocemos como un ser infinito, de infinitas posibilidades, podemos conectar con esas grandiosas posibilidades que también se encuentran. El mantra de Access dice, toda la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Pero si yo estoy desde lo mental, desde lo esquemático, desde esto es así, no puede ser de otra forma, me estoy limitando. Y ahí es donde aparecen esas creencias, ¿sí? Que hablamos de limitantes, porque justamente nos limitan a ver una posibilidad diferente. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Esos síntomas o esos pensamientos de eso no es para mí, yo no puedo, a mí no me va a funcionar, o si funcionó esto alguna vez, por ende va a tener que volver a funcionar y nos quedamos en esas expectativas y en esas em, cosas que pensamos que como funcionar en un momento o sé o que conozco que puede ser de esa manera, nos limitamos a no ver esas otras posibilidades que también existen, ¿sí? Eso es un poco, digamos, lo que durante la sesión la persona percibe. ¿Cómo es la sesión? La persona está acostada en una camilla, idealmente, digamos, en una sesión profesional suele ser a través de una camilla, sin música, sin aromas, sin nada que adrede, digamos, relaje a la persona y apaguen esas, vamos a decir, esos puntos energéticos, esas barras, nosotros necesitamos que estén activas. Tocamos determinados puntos que están ubicados en la cabeza, que en la clase enseño cada una de sus ubicaciones, mismo en la clase vamos a estar dando y recibiendo 2 sesiones, vamos a ver cada punto, se entrega después un gráfico también con cada punto para que se pueda utilizar en las prácticas.
Vamos a hacer unas prácticas, obviamente guiadas, para que aprendan lo que es la sesión. Y es una técnica, yo siempre digo, que es muy fácil no solamente de dar, sino también de recibir. Porque simplemente la persona se acuesta en la camilla y le tocan los puntos, ¿sí? Al tocar esos puntos, empezamos a liberar todos esos sentimientos y emociones que están ahí como cementados. Puede que la persona se duerma, puede que la persona tenga algún pensamiento, se le presente alguna imagen, hay gente que ve colores incluso. En Access no lo limitamos a relacionar que, bueno, viste tal color o sentiste algo del lado derecho, significa tal cosa, porque ahí volvemos a este punto de estar limitando a la persona a una determinada creencia. Y en Access jugamos mucho más con las preguntas, para invitar a la persona y abrir esas posibilidades de saber lo que sabe. O sea, ahí podríamos preguntar, bueno, eh, ¿qué información te trae? ¿Qué, qué es eso que hoy no estás reconociendo? ¿No? Preguntas que invitan a que la persona empiece a buscar ahí adentro, a lo que está adentro y no tan en la cabeza. Entonces siempre hablamos, y en la clase lo explico, esto de generar las preguntas, de ir con las preguntas pero sin buscar una respuesta, ¿sí? Obviamente, parece bastante difícil, pero bueno, en la clase eso lo explico con mayor detalle. Eh, a ver, me han preguntado muchas veces para qué tipo de casos aplica. En realidad aplica para cualquier persona. Y puntualmente me preguntaban sobre personas con TDA, TDAH, autismo, depresión. A ver, obviamente ningún tipo de tratamiento reemplaza un tratamiento médico, pero sí las barras son muy efectivas para este tipo de casos, justamente porque al, al empezar a disminuir esa sobrecarga mental, eh, empieza a ayudar a lo que es la dispersión o bien esa sensación de no puedo o que la cabeza no me para, ¿sí? Eh, Suelen ser muy beneficiosas, ¿sí? Porque ayudan a relajar el sistema nervioso, mejorar la capacidad de enfoque, de la presencia. Pero en sí es para cualquier persona, ¿sí? Mismo una persona que te dice, mira, estoy con la cabeza a mil porque no paro de pensar, me está costando dormir, suelo tener bruxismo, ¿no? Y los bruxismos suelen ser justamente por la acumulación de pensamientos, estoy muy nervioso, eh, quiero dormir mejor, quiero relajar, quiero no ser tan relevante a determinadas situaciones en mi vida. Quiero no limitarme con ciertas creencias limitantes que quizás ya sé que tengo, pero no tengo forma o no sé o no conozco la manera de traccionar eso, de liberar eso. Bueno, las barras son ideales para todos esos casos. Otra cosa que me han preguntado mucho es a partir de qué edad, si sirve para adolescentes, para niños. Sí, claramente. A ver, la sesión de barras, que es muy amable de recibir, como decía antes, la puede recibir cualquier persona. Adultos, niños, adolescentes. En los niños suele ser una sesión mucho más rápida. Habitualmente una sesión suele durar una hora. En la sesión de barras para niños suelen durar 40 o 35 minutos. ¿Por qué? Menos tiempo. Porque justamente los niños tienen menos creencias que nosotros más adultos, ¿sí? Eh, entonces, al tener menos creencia, la sesión corre también más rápido, mucho más liviana. E incluso cuando las personas empiezan a tomar sesiones frecuentemente, la carga que se percibe inicialmente suele ser mucho más, voy a decir, más pesada, ¿sí? Eh, no lo hagan relevante tampoco la palabra pesado, ¿no? Pero desde el sentido en que se percibe mucho más, con mucha más carga. Y a medida que van pasando las sesiones, la persona está mucho más liviana, más relajada, y eso también se siente y se percibe en la sesión cuando lo estamos haciendo, ¿sí? Em, ¿Qué más? Bueno, algo importante, tanto no solamente en niños y en adultos, siempre la persona que recibe una sesión tiene que estar de acuerdo en recibir la sesión. Cuando yo siempre digo esto, cuando mandamos a alguien obligado a que se corra las barras,
y como cualquier otra técnica también, no recibe lo mismo. Porque si bien nosotros podemos aplicar la técnica, explicarle, mostrarle y demás, si la persona no quiere hacer ese movimiento, está renuente a hacer esos cambios, ninguna técnica le va a estar modificando su vida, ¿sí? Y, y esto es importante porque a veces nosotros capaz que conocemos la técnica o nos la hablaron muy bien, insistimos a alguien a que vaya o bien llevamos a alguna persona y no va a ser lo mismo, ¿sí? Eh, yo incluso siempre les digo cuando terminamos las clases, les digo, bueno, vayan a practicar, vayan a probar, antes de lanzarse, prueben, ¿no? Y participen de intercambios. En Barras hay muchos intercambios en diferentes localidades, algunos son gratuitos, otros son pagos, pero la idea es siempre juntarse a probar, a correrse barras, a recibir y a dar. Pero en el afán muchas veces de, bueno, quiero practicar esto, le pido quizás a la gente que tengo más cercano, los familiares, los amigos y demás. Yo siempre les digo, inviten, díganle, miren, probé esta técnica, aprendí esta técnica, necesito practicar, ¿querés probar? Y vayan y prueben si la persona te dice que sí. Ahora si la persona te dice, ay, no sé, qué sé, no le insistan. Siempre digo esto. Y lo digo desde experiencia personal. ¿Qué me pasó? Salí de la primera clase, inmediatamente le quise aplicar las barras a familiares míos y medio que los dije, pónganse así, que sí". Y fue totalmente una sesión totalmente distinta a la que tuve durante la formación, por ejemplo. Y totalmente distinta a la que estuve haciendo después, cuando me abrí a decir, che, miren, tengo esta especialización, ¿quién quiere probar? Se empezaron a acercar gente que quería probar la técnica y empecé a practicar y ahí sí empezaron a ver esos cambios, ¿no? Nada, se los comento como para que también lo tengan en cuenta de nada, una posible práctica. A mí me gusta durante la clase no solamente enseñarle todo lo que está en el manual, todo lo que está en la clase que tenemos que brindar, digamos, como información, sino también llevarlo desde la experiencia, no solamente de la experiencia personal, sino también de las diferentes experiencias que fui tomando a lo largo de este recorrido, ya hace varios años que brindo tanto sesiones como la clase, y voy compartiendo no solamente desde un lugar de las sesiones que he hecho, de las clases que he tomado, sino también de otros colegas y otras personas que han tomado la clase o han estado haciendo sesiones que me comparten, incluso también en ejemplos de clases avanzadas que voy tomando para nada, nutrir mucho más esa clase, obviamente, ¿no? Y que nada, es como mi valor agregado que me gusta brindar. Em, ¿Qué más? Me preguntó sobre el tema de las creencias limitantes. Bueno, yo antes lo mencionaba esto, ¿no? En Barra justamente trabajamos mucho las creencias limitantes, pero no solamente a través de la técnica de barras, la técnica de imposición de manos, sino también que en la clase se enseña un conjunto de herramientas energéticas, algunas son orales, otras son prácticas en donde hacemos algún ejercicio incluso, en donde empezamos a limpiar desde otro lugar estas creencias, ¿no? Porque quizás en algunas áreas de la vida nosotros superfluimos, pero hay algún área de la vida, suponete tengo creencias limitantes con respecto al dinero, pero con el tema de vínculos, relaciones, voy genial. Ahora con el dinero hay algo, ay, bueno, lo pongo como ejemplo, ¿no? Y ahí podemos empezar a utilizar otro tipo de herramientas, además de la técnica de barras, de Access, sino también otros elementos, como por ejemplo, bueno, el mantra de Access que mencioné antes, las herramientas de las preguntas, está el enunciado aclarador, que viene a ser algo así como un cancela, cancela, que es cancelar, digamos, todo lo que limita determinados pensamientos, determinadas posibilidades, pero mucho más poderoso, digo yo siempre, que el cancela, cancela. Eh, que la versión corta, quizás alguno lo haya escuchado, es Podipoc a todo esto que me vino. El enunciado es mucho más largo, lo explico en mayor detalle en la misma clase. Y todas estas herramientas, si bien son para uno mismo y para compartir en una sesión, también pueden compartirlo con otras personas eh, que ustedes sientan, ¿sí? A ver, decíamos esto que también durante la sesión se van liberando pensamientos, creencias
que van operando siempre de fondo, ¿no? Algunas las tenemos muy claras, qué creencias tenemos, qué creencias limitantes, y hay otras que quizás no las conocemos tanto, ¿no? Pero por ejemplo, el no puedo, el no merezco, quizás son pensamientos que me vienen, pero no sé de dónde vienen, o no tengo tanta claridad, o nunca me puse a pensar, a indagar, ¿no? O el pensamiento este que es muy común de para recibir determinada cosa o determinada situación tengo que esforzarme porque si no, no vale, ¿no? Es muy común eso, que, bueno, si lo hiciste en poquito tiempo, de manera rápida, de manera fácil, no tiene el mismo peso, el mismo valor que alguien que le costó mucho llegar al resultado. Y quizás vos ya estás al mismo resultado porque tenés un determinado expertise, porque tenés facilidad en hacerlo, porque te gusta, ¿sí? Y por ende lo haces más rápido y de forma más divertida y más alegre, ¿no? Entonces, durante la sesión y durante que empleamos estas herramientas que se enseñan en la clase, se van liberando todas esas cargas, se van disolviendo y naturalmente aparece la facilidad, la fluidez, decimos, en nuestra vida. ¿Mm? Me preguntaban sobre los efectos, ¿no? A ver, después de una sesión, la mayoría de las personas me dicen que se sienten más livianas. Yo incluso recibiendo sesión me suelo sentir mucho más liviano, con menos ruido mental sobre todo. Eh, y otras personas dicen que duermen mejor, que toman decisiones con mayor claridad, que están más enfocadas en determinados aspectos de su vida, ¿no? Y sobre todo que sienten más paz, más liviano. Hablando mal y pronto, es como que, bueno, ya no le hacen tanta relevancia, como que le chupan un poco un huevo a algunas cosas, pero no porque no sean importantes, sino porque las habían hecho demasiado importantes y se dan cuenta que no era tan relevante. Y ahí hablo de esto de poner el foco, porque quizás yo estaba pensando mucho en esto, en A, y el foco había que ponerlo en B, pero yo estaba dándole tanta importancia a las dos cosas, y ahí cuando relajo con esto, me puedo enfocar en lo otro, ¿sí? Y digo este ejemplo de A o B, pero puede ser un C, un D, que quizás ni siquiera lo tenía en cuenta, porque al hacer tanta relevancia en determinado tema, estaba no viendo las otras posibilidades que hay, ¿sí? Entonces eso es lo que empieza a emerger después de tomar sesiones de barras e incluso después de haber tomado la clase. Mucha gente que tiene su primer sesión en la misma clase empieza a mostrar muchos cambios posterior a la clase. ¿Por qué? Porque empiezan a adquirir todas estas herramientas adicionales que tiene la clase, más allá de las barras, y al empezar a utilizarlas durante su día a día, empiezan a tener todos esos cambios. Bueno, si luego vas en la clase conmigo, van a ver mayores detalles. Pero yo siempre digo, a mí las barras me cambiaron en absoluto un montón. A ver, no es que me cambiaron las barras, yo elegí cambiar, pero sí fueron la plataforma, la herramienta que me abrió a un montón de posibilidades diferentes. Eh, que yo las tenía quizás más bloqueadas y ahí me permitieron hacer ese upgrade, ese cambio de mindset, ¿no? Eh, y también es por eso que me encanta compartir esta herramienta, porque sinceramente me encanta. Siento que es una clase muy poderosa. Si bien yo hago otras técnicas y demás, es como que barras me lleva a otro lugar. Y también porque hablamos mucho de la facilidad, porque es algo sencillo. Al aplicarlas, estas herramientas, los cambios se notan de una manera mucho más rápido que por lo que yo evidencié con otras técnicas, eh, es mucho más rápido todo lo que se empieza a mover, ¿sí? La formación en sí, la clase, para recibirte, se llama, ¿no? Para certificarte como practicante de barras, el practicante es quien, en la nomenclatura de Access, es quien está habilitado a dar y ofrecer sesiones de la técnica. Después está el facilitador o facilitadora, que es quien está certificado o habilitado a dar la clase, ¿sí? Entonces, vos para que te puedas eh, certificar como practicante de barra, se requiere una clase, ¿sí? Que la clase tiene una duración de 8 horas, que es básicamente un día completo, obviamente incluye el break, cosas ricas para comer y demás, incluso
en las clases de barras, siempre hay algo dulce, algo salado, como clave. ¿Por qué? Porque como es una clase energética y el cuerpo requiere la energía, digamos, al mover esa energía requiere dulce o salado, ¿no? Azúcar, sal, básicamente. Por eso, bueno, eso lo vamos reemplazando con alimento siempre, que tenga, digamos, esa potencialidad, digamos, de lo dulce, de lo salado, y empezar, y también hacemos ejercicios en la clase para empezar a escuchar al cuerpo y ver qué es lo que está requiriendo, más allá de nuestra cabeza y nuestra mente, que quizás nos lleva más a lo dulce o más a lo salado. Bueno, es empezar a preguntarle al cuerpo qué está requiriendo. El cuerpo sabe mucho más que nosotros a veces, o siempre en realidad. Pero bueno, lo llevamos mucho a la cabeza siempre, o la mayoría de las veces. ¿Y qué incluye? Bueno, en la clase o en esa jornada es una clase muy dinámica, si bien digo, dura unas 8 horas, no pesa, o sea, no, a veces mirás el reloj y ya había pasado un montón de tiempo y decís, che, ¿en qué momento fue esto? Bueno, porque es muy, muy dinámica. Eh, no solamente hay teoría, hay mucha parte práctica, hay mucha ejercitación que vamos a estar haciendo, más allá de las sesiones de barras que siempre se tienen que dar, se van a dar y se van a recibir 2 sesiones, una completa a mí me gusta dar y otra ahí con una pequeña modificación para que vean y puedan conectar con los puntos y con lo que se percibe energéticamente en una sesión. ¿Bien? Y también con algunas partes como si fuese un roleplay de, de lo que es una sesión, ¿no? Una sesión profesional o qué tips pueden brindar también durante una sesión. Siempre en la clase de barras, esto es una clase oficial, la tomen conmigo en la clase o la tomen con cualquier otro facilitador, facilitadora, en la clase siempre se tiene que incluir lo mismo. El manual de la clase, que es el manual de Access, eh, un video de Gary Douglas y Dr. Dane, que son los co-creadores de las barras de Access. Gary Douglas fue quien canalizó las barras en 1990 en Estados Unidos y Dane ayudó a potenciar todo lo que hoy en día es Access, ¿sí? En conjunto también con otras personas, pero ellos son como las cabezas más, más presentes, digamos, en esto. Eh, bueno, se da un gráfico, como explicaba antes también, con los puntos ubicados, ¿no? Es una planilla con el paso a paso de la sesión, más allá de lo que vamos a estar haciendo en la clase. Ahí se entrega ese gráfico a color con todos los puntos. Se entrega el diploma, se entrega la certificación y el registro en Access, donde, cuando digo registro en Access, ¿cómo lo pueden buscar? Para quien no conozca, a través de la página de Access Consciousness pueden ingresar y ahí con un perfil que se les va a generar, con un usuario y contraseña, van a entrar y van a tener ahí todo su historial de clases, si quieren tomar después otras clases y demás, siempre va a estar ahí el historial. Por eso hablamos de que es una clase oficial esto, ¿sí? Incluso al registrarse también después ustedes como practicantes, posterior a haber tomado la clase, figuran en el listado de personas que están habilitadas a ofrecer, a dar sesiones de la técnica, ¿sí? Beneficios de tomar la clase, ¿sí? Ya de por sí, independientemente de con qué fin vas a tomar la clase, porque muchas personas toman la clase para brindar sesiones, para sumar una técnica más a las otras sesiones que también dan, masajes, reiki, registros akáshicos, como, bueno, en mi caso, envío de codificación, eh, tarot, la técnica que ofrezcan, bueno, para sumarle un complemento más, no para hacer un mix, sino para decir, bueno, de mi portfolio de servicios, también sumo, en este caso ahora, a partir de ahora, las barras de acceso. Pero también hay mucha gente que la toma para uno mismo, básicamente. No con el afán de dar después sesiones o por lo menos sesiones profesionales, pero sí la toma para sumar herramientas a su botiquín holístico, y sumar herramientas que yo siempre digo son simples y efectivas, son muy fáciles de, de ponerlas en juego, de ponerlas en práctica y de usarlas todos los días. Incluso yo en la clase a mí me gusta siempre compartir las distintas herramientas desde un lugar en que ustedes después lo puedan utilizar en su día a día, ¿sí?
También tenemos después también un grupito de WhatsApp donde vamos a ir compartiendo y demás, como para, nada, tengan también un acompañamiento posterior. Bueno, como le decía antes, ¿no? Pueden ofrecer sesiones, pueden cobrar también por esas sesiones. O bien también, si quizás decís, che, mira, yo no quiero o no quiero hacer cobrar por sesiones, pero sí me interesa esto, participar de intercambios de barras, te puedes unir a los intercambios donde vas a estar dando y recibiendo sesiones. Como decía, hay algunos intercambios que son gratuitos, otros que son pagos, ¿sí? Yo después les voy a ir compartiendo también los distintos grupitos de WhatsApp que hay por localidades. Hay grupos en Buenos Aires, en Capital Federal, en La Plata, bueno, en zona sur, en zona norte, bueno, y en distintas provincias, ¿no? En el oeste. Eh, yo habitualmente suelo dar las clases, las formaciones de barras en Buenos Aires, en Capital Federal o en provincia, pero también viajo a distintas provincias y localidades a dar clase. He estado en Tucumán, en Córdoba, me han convocado también de Mendoza para dar clase, bueno, y cada tanto recibo algunas otras invitaciones, en Formosa también, así que en Entre Ríos hace poco, así que nada, si este video lo está viendo personas de otras localidades, otras provincias, me pueden escribir y podemos crear una clase en diferentes lados, o bien estén atentos a mi Instagram, que ahí voy compartiendo y publicando las diferentes clases que voy dando en diferentes lugares. Em, ¿Qué más? Importante. Yo siempre digo esto, al tomar la clase, más allá de las herramientas que se van incorporando, nos permite salir del piloto automático. Nos permite abrirnos a una puerta nueva de mayor conciencia, de ir eliminando todos esos patrones que ya no son congruentes en nuestra vida y empezar a tener mucha más liviandad. Eh, Hace poquito comparto este caso de una colega que ya es masajista y se sentía medio como atorada en las en su profesión, digamos. Y después de 3 meses que estuvo haciendo algunas sesiones, le estuve compartiendo algunas de las herramientas en Access y empezó a involucrarse más, hace muy poquito dio el salto a abrir un centro, que era un sueño que tenía ella, pero había algo que le estaba trabando y no lo podía hacer, a abrir un centro, un espacio holístico, pura y exclusivamente para masajes, y estaba muy contenta porque me decía que había sido de algún modo como quien la acompañó en un proceso que lo tenía tan bloqueado y que se fue desbloqueando. Yo le decía, en realidad fueron las herramientas, fueron porque también empezaste a usar las herramientas, porque te permitiste estar en un lugar diferente. Y lo que posibilitan las barras y todo este conjunto de herramientas es empezar a limpiar y eliminar y a disipar todos esos bloqueos que tenemos, que a veces no sabemos ni siquiera de dónde vienen. Muchas veces sí, pero otras no. Entonces, acá no venimos a buscar cuál es el origen o la raíz de ese problema o de eso que nos estanca, sino empezar a disipar y hacer lugar para eso nuevo que se puede presentar. ¿Mm? Em, a ver, ¿quién puede tomar la clase? La clase la puede tomar cualquier persona, ¿sí? Es para cualquier persona que sienta ese llamado a vivir con mayor liviandad, menor juicio, más facilidad. No se requiere tener ninguna experiencia. Hay gente que toma clase y no ha hecho nada holístico antes, es su primer paso. Incluso hace poco vino una clase de una chica que es arquitecta, no ha hecho ninguna otra técnica. Hay gente que viene, hace también un tiempo atrás, vino una persona que tiene una cadena de restaurantes y empezó a utilizar, o sea, tomó la clase más que nada, primero por él, y después me comentó que lo empezó a compartir todas las herramientas a su equipo de trabajo y se fue potenciando porque ese equipo de trabajo de él lo empezó a compartir en otros grupitos de cada uno de sus restaurantes, ¿no? De la cadena. Entonces, ahí se empieza a mover desde otro lugar. No es que, bueno, tengo que tomar la clase si es que me quiero dedicar a dar sesiones. No, esto lo puede tomar cualquier persona. Es es un incorporar herramientas para el día a día. Después, si las querés también aprender
brindarla como una sesión profesional, cobrar por ella, genial, pero si es para tu día a día, también genial, ¿sí? Eh, por eso siempre digo, vienen terapeutas, vienen incluso psicólogos. Cuando vienen psicólogos a las clases les pregunto, digamos, cuál es el motivo por el cual, digamos, cuál es su fin de sumar una herramienta más allá de su día a día a nivel profesional. Y me dicen esto de que con muchos pacientes llegan a un determinado punto en la terapia que a través de la palabra quedan hasta ahí. Y incorporando otras herramientas holísticas, en este caso barras de Access, pero también constelaciones familiares o biodecodificación y otras técnicas, se encuentran que empiezan a tener mayor facilidad con esas personas que con la palabra llegan hasta un determinado punto en la terapia. Entonces, bueno, hay muchas otras formas también de incorporar y hacer uso de estas herramientas. ¿Mm? Como digo, como decía antes, no hace falta tener experiencia, pero si la tenés, es algo también que podés incorporar y sumar. ¿Sí? Y más allá de la técnica, lo que es las barras de Access, es una invitación a una forma distinta de vivir, digo yo, ¿no? Como decía antes, de mayor conciencia, mayor elección, de ligereza. Y esto es más o menos lo que es. En la clase, yo siempre digo que es algo que te potencia, pero te potencia un nivel energético, no que te vas a elevar, pero sí desde el lugar donde empezás a abrirte a esas infinitas posibilidades que existen y es esa conexión con el universo. Empezar a pedir. Muchas veces nos dijeron que estaba mal pedir, pero es una creencia también y empezamos a derribar todas esas limitaciones que solemos tener en la vida. Así que si resonás con esto y tenés alguna duda, alguna pregunta, obviamente me podés escribir, podemos interactuar y te comparto un poco más. Han habido estudios también para quien le interesa un poco más los números, digamos, el dato duro, han habido diferentes estudios científicos que se han realizado. Bueno, hoy en día todo lo que refiere a los estudios de técnicas holísticas están mucho más avanzados, por suerte. Y en barras también se han hecho algunos estudios. No les voy a mentir, las muestras no son tan grandes, ¿sí? Por eso tampoco es que vamos a encontrar tantos papers dando vueltas, pero sí hay algunos estudios específicos que se han hecho, así que voy a dejarles compartido algunos de los links para que también puedan ver para quien le interese, quien le sirva desde ese lugar, ¿sí? Así que esto es un poco todo lo que les traigo hoy para compartir. Cualquier duda, como decía antes, me pueden escribir, me pueden preguntar. Y si resuenan y les interesa sumarse a una clase, mucho más que abierto a estas posibilidades. Tema valor. Valor de la clase. Al día de hoy, 10 del 2025, ¿sí? El valor de la clase de Access, ¿sí? Eso lo estipula directamente Access, o sea, cualquier facilitador de la técnica te debe cobrar eso, o sea, porque si no pierde riesgo nuestra licencia si cobramos otro valor, es de $330 para la primera clase. ¿Por qué digo esto de la primera clase? Y esto lo explico que quizás me faltó explicar antes. En la primera clase vos ya se te habilita como practicante, o sea, para que puedas dar sesiones y sumes esta técnica de barras. Ahora, después si en algún momento la persona elige dar también la clase de barras, o sea, ser formador, formadora de barras, Access lo que pide es que tomes dos clases más, o sea, tres en total, y cada una de estas clases sea con un facilitador o una facilitadora diferente, ¿sí? O si la quieren volver a tomar conmigo, que mucha gente la ha vuelto a tomar conmigo porque resonaron, le gustaron, lo que fuese, yo la tengo que estar cofacilitando con alguna otra facilitador, facilitadora. ¿Por qué? Porque la intención de Access es que puedas también conocer otras diferentes energías. El manual es el mismo, la técnica no cambia, las herramientas, más allá de alguna que otra actualización que pueda haber en el manual, depende de cuándo tomas la clase, lo que son las herramientas también son las mismas. El manual que se entrega es el mismo, pero a su vez la clase es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la clase no solamente
la hace el contenido, sino la hace la gente que está alrededor, que va ese día, en ese horario, y también el facilitador, la facilitadora. Yo quizás lo explico de una manera las cosas, otro facilitador explica las mismas, pero desde otro lugar. Eh, yo no soy muy fan de agarrar el manual y leerlo de todo completo, ¿sí? Sino de ir incorporando las herramientas durante la clase, sintiendo y percibiendo la energía y también, nada, lo que va surgiendo de la misma clase, para brindar todo lo que se tiene que dar en la clase, pero desde un lugar mucho más presente, con lo que está sucediendo en el momento en la clase, ¿sí? Eh, entonces, esa segunda y esa tercera clase se deben cobrar siempre el 50%. O sea, en Argentina serían $165 cada segunda y cada tercera clase, ¿sí? La primera es al 100%, o sea, 330. ¿Por qué hago esa aclaración en Argentina? Porque en Argentina tenemos un pequeño descuento, que es si no me equivoco, es del 80%. eh, y, y en Estados Unidos, en México, en otros países es del 100%, ¿sí? Se paga un poquito más. Se puede pagar en pesos también, siempre es a cambio oficial del banco, del valor venta del Banco Nación, ¿sí? No se puede pagar en cuotas, ¿sí? A menos que se pague anticipadamente. ¿Por qué todas estas sugerencias no son sugerencias, son pedidos en realidad, directamente desde Access? Para que la persona elija a su facilitador, a su facilitadora, a la clase, en pos de lo que está percibiendo y no desde una cuestión más de ventaja, de competencia, porque justamente uno de los cambios que trae Access y la invitación es no estar en esas polaridades en que solemos estar en la vida, blanco, negro, River, Boca, y el Rosario Central para otras localidades. Eh, pero esas cuestiones que solemos estar en esto es un sí, esto es un no. Y si hay un gris en el medio, bueno, empezar a abrirnos a esos otros lugares. Entonces, para evitar esas competencias y esas otras cuestiones, nada, es que la persona elija en base a la energía del facilitador, la energía que percibe la clase. Siempre la invitación también es en preguntarse internamente si tomo esta clase, si tomo esta clase con X facilitador, si tomo, también pueden viajar para tomar clases, ¿no? Eh, ¿Qué va a crear en mi vida? Y ahí empiezan a percibir el cuerpo. Se percibe más liviano, más pesado. En Access hablamos de que lo liviano siempre es un sí y lo pesado suele ser un no. Digo que suele porque a veces hay que limpiar algunas otras creencias antes de volver a preguntar, porque a veces ese no puede ser un miedo al cambio, ¿no? Una resistencia. Y hay otras herramientas más que en la clase lo voy a ir enseñando para que puedan ir afinando todas esas preguntas hacia el cuerpo, ¿no? O también pueden usar el péndulo humano, ¿no? Esto del sí, el no, empezar a preguntarle al cuerpo. Y la invitación es esta. A mí me encanta dar esta clase por todo lo que trae, por todo lo que eh, convoca, invita a las personas. Así que si tienen alguna duda, me pueden escribir. Si se quieren anotar, felizmente de recibirlos y recibirlas. Y si eligen también, obviamente, tomarla con otro facilitador, facilitadora, muy feliz también porque es una técnica y una herramienta que me encanta y tómenla con quien la tomen. Si es conmigo mejor, obviamente, no, pero si la toman con otras personas, también, porque son herramientas, son muy, muy, muy potentes. Así que, nada, cuanto más podamos expandir estas herramientas, mucho más efectivo. ¿Cuánto se cobra la sesión? Sinceramente, lo que es la sesión Access no nos limita, por así decir, a cuánto debemos cobrarla, ¿sí? Sinceramente, hay mucha variedad de valor, ¿sí? Yo siempre digo esto, lo que te sea fácil a vos, o sea, el valor que vos le pongas. Acá ya en esto que voy a decir a continuación le voy a poner cabeza. Hay una realidad que no es lo mismo cobrar una sesión en Capital Federal, en Buenos Aires, que quizás en otra provincia o en otra localidad determinada, porque hay diferentes valores. No es lo mismo si la sesión la haces quizás en un lugar que es propio,
a que tener que alquilar un lugar. Entonces vas a tener que tener en cuenta quizás también el valor de alquiler de ese espacio, el del traslado, o lo que vos le quieras sumar, ¿no? En promedio suele haber un 50.000 pesos. Yo, por ejemplo, estoy cobrando 50.000 pesos la sesión, en pesos argentinos. Sé de colegas que cobran un poco menos, sé de colegas que cobran muchísimo más, por eso digo que un promedio es más o menos eso, que, bueno, no porque sea casual, pero he decidido ponerle yo ese valor hoy en día, ¿no? Eh, pero siempre les digo esto, cobren lo que ustedes perciban. A domicilio se puede hacer, ¿sí? A ver, siempre ahí a domicilio, o le vas a preguntar a la persona si tiene una camilla o tiene algún espacio donde quizás se pueda acostar. A ver, yo les digo esto de camilla, pero puede hacerse en el piso, puede hacerse en una... Hay unas camillas que son tipo como una reposera, que se llama algo así como... eh, cero ozono o algo así. Después googleen y les va a aparecer algo así, que es una especie como no camilla portátil, sino como una especie de reposera portátil que se inclina bastante y es muy, digamos, fácil de trasladar, que conozco colegas que la utilizan no solamente para dar sesiones quizás en un lugar fijo, sino también para trasladarse y hacer a domicilio. Yo, por ejemplo, a domicilio alguna que otra vez he hecho, y si me piden puntualmente, bueno, cobro, pero muchísimo más. ¿Por qué? Porque no solamente le voy a sumar mi valor hora, sino también el del traslado, bueno, obviamente un montón de otras cosas más que estoy cobrando mi tiempo por todo ese tiempo que no le estoy dando quizás a, a otros consultantes que quizás podría haberlo hecho si estoy en un lugar fijo. Eh, y depende del caso, depende de la zona, la localidad y demás. No es algo que lo ofrezco abiertamente, pero sí, si te resuena y te es útil, bienvenido sea. Eh, no siempre se hace en camilla. Yo, por ejemplo, he atendido a una persona durante un tiempo que no podía acostarse en camilla por una cuestión de que se mareaba y demás. Entonces lo hacíamos sentada, la persona en el sillón, y yo me paraba, digamos, como en una especie de banqueta, como para yo estar más cómodo. Al principio lo hacía parado, pero después en las otras sesiones incorporé esta banqueta y no, era de mucha mayor facilidad para la persona. Lo ideal no solamente es que la persona que va a recibir la sesión esté cómoda, sino también uno como, como facilitador, quien está facilitando esa sesión, esté cómodo también, ¿sí? Eh, Así que sí, hay miles de maneras. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta más? Bien, entonces, clases de barras de Access, un placer. Placer, Miriam, ahí y todos los que están viendo esto en el futuro. Eh, Me pueden preguntar o bien se pueden inscribir y vamos charlando también. E incluso si tienen alguna cuestión, alguna consulta puntual, no solamente por tema de la inscripción a la clase, los lugares donde lo voy a estar dando o lo que se requiere, ¿sí? Me pueden ir preguntando. Así que les agradezco que tengan un hermoso día, tarde, noche, según en qué momento del día estén viendo esto y nos comunicamos. Abajo les voy dejando también mis contactos. Chao.